vamos a terminar la unidad viendo cómo es la reproducción asexual de las plantas. Bien, como hemos dicho al principio, hay algunas plantas, por ejemplo, las plantas que no tienen flores, que es lo que encontramos en esta parte de aquí, en la página 65, al no tener flores no pueden producir polen. Entonces, estas plantas, lógicamente, su reproducción es asexual y se reproducen mediante esporas. Como hemos dicho en la lección al principio, son una especie de cápsulas chiquititas que cuando caen en un lugar determinado de temperaturas y de humedad, nace una nueva planta. Pero hay otro tipo de forma de reproducirse que lo vamos a ver ahora mismo. En primer lugar podemos encontrar los estolones. Estolones es cuando una planta, una de las ramas, cuando entra en contacto con el suelo, produce unas raíces y se puede producir una nueva planta. Os he buscado unas imágenes para que las veáis. Por ejemplo, uno de los ejemplos es las fresas. Aquí tenemos una planta y entonces tenemos los tallos con las hojas, pero hay una serie de tallos que vemos que no tienen hojas. Entonces esos tallos cuando caen, aquí le han puesto unas macetas diferentes, que con el tiempo lo cortarán y tendrán una planta aparte. Cuando tocan el suelo, produce una serie de raíces y de ahí sale una nueva planta. Tenemos algunas más por aquí que os he encontrado. Por ejemplo, tenemos de una planta, de esta planta viene con este estolón, y se genera una nueva planta. Y así. ¿Bien? Bueno, pues esos son los estolones de una planta que, digamos, planta madre, se generan a través de unas ramas que entran en contacto con el suelo y producen unas nuevas plantas. Un ejemplo son las fresas. Vale. Otro ejemplo tenemos los rizomas. Como por ejemplo el jengibre. Aquí os he encontrado una foto del jengibre. Vamos a ver, es como una especie de raíz que engorda y estando bajo tierra, pues de estas raíces salen como una nueva planta al exterior, que esos son los rizomas. Aquí tenéis, es muy parecido a la imagen que tenéis en el libro. Aquí os he encontrado otra imagen, lo mismo, es como un tallo que va dentro de la tierra, bajo la tierra, y de vez en cuando pues tiene algunos brotes y va surgiendo nuevas plantas. Entonces, como va creciendo, se va reproduciendo y van saliendo nuevas plantas. Encontramos los bulbos. Un ejemplo, la cebolla. Los bulbos, pues son como dice el nombre, bulbo, como una especie de bola, y de ahí se va reproduciendo y va generando pues una nueva planta. Por ejemplo, vale, aquí tenéis una cebolla. Bien, esto es un ejemplo de bulbo. Y luego tenemos los tubérculos, como por ejemplo el más conocido es la patata, son raíces, que estas raíces lo que hacen es engordar y estas raíces más gruesas, que bueno, por ejemplo en el caso de la patata, pues nosotros no las comemos, aquí tenéis una imagen, si la enterramos vuelve a salir otra planta. Bien, las plantas hay veces nos fijamos que tienen como unos puntitos, como una especie de agujeritos pequeñitos. Bueno, pues de esos agujeritos, si enterramos las patatas, va a salir una nueva planta. Bien, bueno, pues esos son los tubérculos. Por ejemplo, la patata es el ejemplo más común. Y luego aquí nos vamos a ir a la última página, que es la página 65, que nos habla de los injertos. Vamos a ver, los injertos es una manera de reproducir. ¿Por qué se injerta? Vamos a ver, un injerto es una mezcla de varias plantas. Bien, ¿y por qué se hace esto? Pues tenemos la planta original, por ejemplo, donde más comúnmente se hace es en las viñas. ¿Por qué? Pues tenemos la planta original, es una planta que bueno, se intenta mezclar con otra pues para conseguir, por un lado, que haya una planta que da buen fruto, pero a lo mejor no es lo suficientemente resistente a enfermedades. Entonces, por eso se mezclan varias plantas. Y eso es un injerto. Se corta una rama y digamos que se empalma o se enlaza con otro tipo de planta de la misma especie, pero que es la misma planta, pero que es una especie totalmente diferente. Os he encontrado aquí una imagen que hay distintos tipos de injerto. Vamos a ver, el más común es este de arriba. Tenemos la planta original y tenemos la planta original que se le hace un corte y digamos que se le empalma la rama, la parte de la rama con la que se quiera lazar. Entonces se juntan, se atan con un hilo que generalmente es de esparto, que con el tiempo se seca y se puede romper y no le pasa nada y así la planta puede crecer. Y hay otros tipos de injertos que os voy a mostrar en fotos. Por ejemplo, vamos a ver, el más común, como os he dicho antes, es este.
tenemos la planta original, se corta y se le empalma con otro tipo de plantas y se consigue, pues a lo mejor una planta la hace muy resistente pero los frutos no son muy abundantes y la otra tiene los frutos muy abundantes pero es muy propensa a enfermar. Entonces por eso se utiliza este injerto. Otro tipo de injerto, vamos a ver, por ejemplo este se ve que es se ve que es un tronco de un árbol, puede ser un olivo, pues en una de las ramitas se ha empalmado otro tipo de rama. Bien, y algún otro tipo que tenemos, por ejemplo, vamos a ver, tenemos este, bien, que es lo mismo, han encastrado una serie de tallos en el tronco de la planta original. Y esto crece, aunque parezca mentira, esto crece. Y sale una planta con unas características, con una mezcla de las dos plantas. La mayor parte de los injertos se utilizan, como digo, para aprovechar pues el crear unos frutos muy abundantes que da una planta y para darle la resistencia a otras enfermedades o resistencia a la sequía o resistencia a las heladas que da otra planta. Y es una forma de reproducir también. Lo único que aquí interviene el hombre. Esto naturalmente las plantas solas no lo pueden hacer. Esto lo hacen el hombre. Esto lo hacen los agricultores. Y de esta manera pues terminamos cómo es la reproducción asexual de las plantas. Acordaos, reproducción sexual es cuando interviene la parte masculina y la parte femenina. En la reproducción sexual la parte masculina son los estambres y la parte asexual es el pistilo. Y en la reproducción asexual pues no interviene la parte ni masculina ni femenina. Bien. Y de esta manera terminamos la unidad 4 de Ciencias Naturales referida a las plantas y lo importante que es para nosotros.